Hola amigos, yo soy Alejandro Fitzpatrick y hoy quiero hablarles sobre dos fenómenos naturales muy interesantes y su famoso autor, Charles Darwin. Darwin hizo un trabajo fenomenal al observar a la naturaleza y a través de sus ideas lograr deducir la revolucionaria idea de la selección natural. Idea que causó polémica en el entorno científico de aquel entonces cuando Darwin publicó su trabajo en conjunto con Alfred Russel Wallace en 1859. Mientras que en ese entonces existían corrientes ideológicas de transmutación de especies y generación espontánea por ley divina o voluntad de Dios, Darwin sacudió los dogmas y creencias de ese entonces al atreverse a negar lo que todos habían creído por siglos, e introducir al alcance de los estudiados un detallado trabajo y diario de viaje provenientes de su aventura de 5 años a bordo del HMS Beagle. En esos 5 años Darwin observó especies de muchos lugares y en sus expediciones se daba cuenta poco a poco de las similitudes y diferencias de las especies, hasta que logró descifrar el acertijo natural. Darwin definió la evolución como un proceso aleatorio de selección natural. Sin embargo, había ciertas cuestiones que lo frustraban y no podía explicarse ciertas modificaciones genéticas a lo largo del tiempo y en varias especies que a primera vista parecían inútiles y hasta contraproducentes, en el sentido de preservar la especie a través del mejoramiento genético que surge de la selección natural. Para entender bien la selección sexual, tenemos que dejar en claro qué es la selección natural, ya que estos dos son fenómenos muy similares pero actúan por causas muy distintas. La selección natural es un fenómeno de la naturaleza que se ve en todos los seres vivos y determina un constante mejoramiento de la especie, para adaptarse a su medio ambiente y desarrollar características que le permitan llevar una ventaja con respecto a los depredadores o miembros de su misma especie. Es decir, un evento aleatorio o mutación que sucede genéticamente en las distintas especies que al nacer le dará cierta característica a alguna de las crías que en un futuro representará una ventaja ante los demás, elevando la probabilidad de supervivencia de ese ser. Mientras esa ventaja genética permite la vida de ese ser, algún hermano o hermana de la misma generación puede que haya nacido sin esa característica, y por debilidad o alguna dificultad biológica tiene mayor probabilidad de morir. De manera que los seres que permanecen vivos en un futuro tienen una mayor probabilidad de aparearse y dejar descendencia. Y de esa forma, los genes van mutando y cambiando cada vez más a los animales, y estos se hacen más rápidos, más fuertes, agudos e inteligentes. Esta explicación involucra a la especie como tal, y aleatoriamente la sociedad animal se adapta al cambiante entorno, y a los depredadores. Sin embargo, Darwin no se explicaba por qué muchos animales poseían ornamentos o detalles físicos que contradecían de cierta forma la selección natural. Es decir, si el objetivo o consecuencia de la selección natural es hacer seres vivos cada vez más equipados, ágiles y fuertes, ¿por qué existían animales que poseían características físicas que en ocasiones atentaban en contra de la agilidad de los mismos seres vivos? ¿O por qué dentro de la misma especie los machos parecen poseer una belleza física y un diseño muy superior al de las hembras? Tal es el caso del pavo real. El pavo real macho, a diferencia de la hembra, tiene una gran y elegante cola, que se ve muy bien, pero hace más lento el vuelo y el traslado del animal, exponiendo a este a ser alcanzado fácilmente por depredadores. ¿La razón? Un atractivo sexual. Resulta que los ornamentos, colores y formas en que van adoptando los machos de las especies son un mecanismo similar al de la selección natural, en donde a través del tiempo los genes se van modificando y hasta crean nuevas versiones de la misma especie. Sin embargo, en este caso, el motor no es difundirse en el ambiente, camuflajearse de predadores o desarrollar picos, patas, plumaje y herramientas biológicas para una mejor alimentación y preservación de su especie. En este caso, el motor es un deseo de descendencia y apareamiento con una o varias hembras del grupo. Y de esta forma dejar sus genes en varias de las crías que conformarán la nueva generación de su sociedad. Así vemos cómo este fenómeno natural sirve para la competencia entre machos de la misma especie. Por naturaleza, el macho tiene oportunidad de seducir a una hembra, y la hembra tiene oportunidad de elegir si con él se aparea o no. Experimentos con pavos reales han demostrado que para las hembras el tamaño de la cola sí importa. Es decir, los pavos reales con la cola más grande y bella son los más cotizados entre las hembras. Esto por la sencilla razón que solo un pavo real sano, fuerte y energético puede crear una cola de tal magnitud. Esto se traduce a protección para la hembra y protección para las crías. Entonces, existen dos tipos de este mismo fenómeno y gira en torno a la alimentación. En áreas donde hay comida escasa y está concentrada en unos pocos lugares, la especie que se alimenta de estos frutos tiende a mantenerse cerca de su fuente de alimento y energía.
y es ahí donde los machos entran en una gran competencia. A través de la fuerza, los machos de la misma especie pelean por territorio. Una vez que el más fuerte o el macho alfa ha logrado vencer a los demás contrincantes, este permite que las hembras que gusten puedan comer dentro de su zona, brindándoles un acceso y espacio exclusivo junto con protección de los demás animales para que las hembras se alimenten tranquilamente. Las hembras se ven beneficiadas por el acceso fácil a la comida y ellas permiten ser preñadas sabiendo que hay alimento seguro y protección del virtuoso macho alfa. Esto significa que muchas de las crías de esa especie en esa temporada de reproducción nacerán con genes de un animal fuerte y dominante, mejorando sus habilidades y cualidades de supervivencia. El otro fenómeno de selección sexual ocurre cuando la fuente de alimento y energía no es escasa y está uniformemente repartida en un ecosistema, de manera que los machos ya no necesitan pelear ni hacer uso de la violencia para asegurar el recurso. En este caso, los machos y hembras tienen bastante alimento y se encuentran repartidos homogéneamente. Aquí el mecanismo de competencia se fija en el individuo, y este trata de demostrarle a la hembra que él es el mejor partido. Aquí es donde entran los ornamentos, los elementos visuales que llaman la atención de las hembras, y solo el más extravagante, el más colorido, y el de la danza más ritmosa es el macho que impresiona a la hembra y ella escoge y permite el acto de reproducción. De manera que cada vez que el macho más estético preña a varias hembras, sus descendientes poseen leves alteraciones visuales y físicas que lo harán un gran animal atractivo para su etapa de reproducción. Este esfuerzo por llamar la atención y establecer un vínculo sexual que permita el flujo de genes a lo largo de la historia es el responsable de las grandes diferencias que existen entre los machos y las hembras de todas las especies. Conforme el gen del macho más llamativo se pasa de generación en generación, las diferencias entre los machos y las hembras crecen mucho. Es por eso que las hembras conservan su estética estándar, entregada por el camuflaje de la selección natural, y los machos se transforman hermosamente por la selección sexual. Recordemos, mientras la selección natural se encarga de dotar al individuo con herramientas y adaptaciones para el aprovechamiento de recursos, alimentos y sobrevivir, la selección sexual se encarga de modificaciones genéticas y herramientas para poder conseguir una pareja y consumar el glorioso acto de la reproducción. Espero esta cápsula haya sido de su agrado. Yo soy Alex Fitzpatrick para ISD. Muchas gracias.